Euroconexión. Las universidades europeas afrontan el reto de adaptarse a profundos cambios, entre los que se encuentra el objetivo de colocar en un lugar central los estudios que permitan un mejor conocimiento de la Unión Europea. Un buen ejemplo de ello es el Máster Universitario en Unión Europea que imparte la UNED y que ofrece una formación jurídica, politológica y económica de alto nivel para quienes pretendan orientar su carrera profesional en el ámbito de la Unión y sus instituciones. Hablamos con su coordinador, el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Carlos Vidal. ¿Qué balance hace de la trayectoria de este título? Es un máster pensado para aquellas personas que en principio deberían tener una formación o bien jurídica, o bien politológica, o bien económica. Tiene 4 especialidades el máster, como ahora diré, y todo sería pensado para estas personas que tienen esa formación previa y que luego quieren orientar su carrera profesional hacia el ámbito de la Unión Europea, bien trabajando en la propia Unión Europea como funcionarios o como colaboradores o personas que trabajan en esos ámbitos de las instituciones europeas, o bien trabajando en España, pero especializándose en ese ámbito, ¿no? El de las instituciones europeas. ¿Cuáles son las especialidades del máster universitario en Unión Europea de la UNED? Las especialidades del máster son 4. 2 se imparten íntegramente en castellano y 2 íntegramente en inglés. 2 son de Derecho y las otras 2 son de Ciencias Políticas y Económicas. El profesorado es mayoritariamente, lógicamente, es de la UNED, pero también tenemos bastante profesorado externo de prestigio, en muchos casos con una especialización muy alta en el ámbito de la Unión Europea. Y a lo largo de este tiempo se ha ido desarrollando una colaboración con otras instituciones. A mí me parece que es muy interesante, por un lado, aprovechamos que la UNED tiene un centro en Bruselas para organizar todos los años un congreso al que asisten tanto profesores como estudiantes del máster, que suele ser en octubre, noviembre, cada año, a inicio de curso, y es un congreso sobre temas relativos a la Unión Europea. Precisamente el año pasado fue sobre las próximas elecciones al Parlamento Europeo, y en ese congreso los estudiantes pueden intervenir como ponentes. Es un congreso que se realiza en inglés también, y se hace en colaboración con la Universidad Libre de Bruselas, que tiene también un programa de máster muy prestigioso en el ámbito de las instituciones europeas. La verdad que este congreso, todos los estudiantes acaban muy satisfechos de la participación en él. Desde el máster, con nuestro presupuesto, financiamos parcialmente los gastos de viaje y de estancia en su caso, y es una experiencia para ellos muy gratificante, porque además contamos, como digo, tanto con la ULB como con el Centro de la UNED de Bruselas, que tiene muchos contactos en el ámbito de instituciones europeas, no solo la Unión Europea, incluso en el último congreso, por ejemplo, intervinieron altos funcionarios de la OTAN, y claro, para ellos es una experiencia muy, muy buena. Esa es una de las cosas así de colaboración con instituciones relevante. Y luego hay otra que a mí me parece que es muy buena y que también acaban muy satisfechos, y que es un convenio que tenemos tripartito entre la UNED, por un lado, el Ministerio de Justicia de España, por otro, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por otro. Y a partir de este convenio, los estudiantes del máster pueden elaborar su trabajo fin de máster a partir de una traducción que hagan de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no esté traducida todavía al español. Esa sentencia la selecciona el Tribunal Europeo o el Ministerio de Justicia, entonces nos dice cuáles son las sentencias. Los estudiantes, en función de sus intereses, escogen una u otra sentencia, hacen la traducción supervisada por un tutor o una tutora, profesor del máster, y luego tienen que hacer un comentario de esa sentencia, porque realmente lo que hacen es la traducción por un lado y por otro lado lo que sería el trabajo fin de máster un poquito más reducido en cuanto a esa extensión. La verdad que los estudiantes que lo han hecho se han quedado felices y es una experiencia muy buena, porque además luego en la página web son traducciones que se van a colgar tanto en la página web del Ministerio de Justicia español, que tiene una página dedicada a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como en la propia página del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aparece quién es el autor de la traducción, quién ha sido su supervisor, etcétera, y los alumnos tienen un certificado de que han hecho eso. Y digamos que hasta profesionalmente les puede venir bien, ¿no? Y es una experiencia muy buena porque, por un lado, acercamos la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
a los ciudadanos españoles, ¿no? Porque son sentencias que normalmente están en inglés o en francés, no todas están en castellano. Y por otro lado, el estudiante hace una tarea que no está acostumbrado a hacer en el ámbito académico, ¿no? Que es una traducción, digamos, profesional, supervisada por un especialista, y luego un comentario de esa jurisprudencia que le ha tocado traducir. Claro, suelen ser sentencias muy, muy relevantes, ¿no? Y entonces suelen ser casos muy interesantes que tienen que ver, lógicamente, con el plan de estudios del máster, pero que también tienen que ver con la actualidad. Entonces, creo que son experiencias muy, muy buenas. ¿Cuál es el perfil de los estudiantes de este máster? La mayoría son estudiantes que han finalizado sus estudios de grado en Derecho, grado en Ciencias Políticas, grado en Ciencias Económicas. Algunos proceden incluso de otras carreras, porque no es un perfil de acceso imprescindible el tener formación jurídica, aunque eso se tiene en cuenta luego a la hora de admitir o no, porque claro, en cada especialidad hay un tope, admitimos solo 20 alumnos por especialidad y se queda gente fuera. Entonces damos prioridad a los perfiles que son más, digamos, cercanos a lo que se va a explicar en el máster. De hecho, hay personas que incluso piden hacer el máster y que no han tenido ningún tipo de contacto previo con la Unión Europea, y esas muchas veces quedan fuera, porque damos también prioridad a los que ya conocen algo de las instituciones europeas. La mayoría son, como digo, estos, ¿no? Estudiantes que han hecho su grado, a veces han hecho algunas prácticas después del grado, etcétera, pero hacen un máster para, digamos, perfeccionar su currículum en esta línea. Otras veces son gente que ya está trabajando en las instituciones europeas, o que ha colaborado, o que está en empresas que trabajan y colaboran con la Unión Europea o con el Parlamento Europeo. Por ejemplo, estamos teniendo estudiantes que trabajan en el Parlamento Europeo o trabajan en algunos departamentos de la Comisión Europea, y esas personas lo hacen para también perfeccionar su currículum profesional, ¿no? Y es un programa que les sirve para mejorar su perfil profesional. También las edades son muy diversas, como todo el máster es a distancia y prácticamente, salvo el trabajo fin de máster que hay que defenderlo presencialmente, el resto se puede hacer prácticamente todo a distancia. Tenemos estudiantes que están en Bruselas, que están en Holanda, que están en otros países y que hacen su tarea, y luego, pues cuando les toca defender el TFM, el trabajo fin de máster, que no es TFM en nuestro lenguaje universitario, pues vienen a Madrid y lo defienden, ¿no? Yo creo que, bueno, acabamos de pasar ahora además la evaluación de la ANECA, que ha sido favorable, que cada 4 años pasan los másteres en España, ¿no? Y yo creo que estamos satisfechos y podemos decir que los estudiantes acaban también contentos, ¿no? Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia.